Santísimo Padre, Señor nuestro, te alabamos y glorificamos tu nombre porque tú eres grande, porque eres bueno, porque eres Rey de reyes y Señor de señores. Y te agradecemos esta oportunidad que nos das de compartir juntos un tiempo para aprender más de tus escrituras. Te damos gracias, Señor, por haberte revelado para con nosotros, por todas las bendiciones, tanto físicas como espirituales, porque en tus escrituras tenemos el conocimiento que está escondido en Jesucristo, de toda sabiduría y conocimiento, porque en tu palabra que es eterna encontramos tu mente, encontramos tu voluntad y también encontramos ese amor infinito, esa gracia, esa misericordia que has tenido para con nosotros, para salvarnos del dominio del pecado y de la oscuridad y traernos a una esperanza de vida eterna. Te damos gracias por tu infinito amor y en esta tarde te queremos pedir, Señor, para que seas dándole a nuestro hermano Germán sabiduría, inteligencia, para que pueda presentar a nosotros unas perlas y palabras de vida compartiendo el Evangelio. Y también te pedimos para que crees en nosotros un corazón dispuesto y abierto para recibir estas palabras, aplicarlas a nuestra vida para que podamos ser luz en este mundo, para que podamos ser la sal de la tierra y que esas luces guíen a la única luz, a la verdad, al único camino que es tu Hijo Jesucristo, en quien oramos y es nuestro Salvador y Rey. Amén. Amén. Calé dijo el verso bíblico. Vamos al libro de Juan en el capítulo 1, versículo 29 al 30. El siguiente día vio Juan a Jesús, que venía a él, y dijo: He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: Después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, y porque era primero que yo. Gracias, hijo. Hermanito Germán, el auditorio es suyo. Bueno, buenas tardes a todos. El Señor les continúe bendiciendo y gracias por este espacio, hermano Pablo, por esta oportunidad que me das para compartir a mis hermanos un mensaje sobre la palabra. Ayer me tomaste desprevenido, hermano, no me esperaba esa invitación. Y entonces he estado compartiendo también con otros hermanos unas lecciones acerca de la autoridad divina y me parece muy apropiado compartirles a ustedes también sobre lo mismo, mis hermanos, para que repasemos. Es importante a veces recordar. Aquí está la pantalla que voy a compartirles y tiene que ver las lecciones sobre la autoridad de Dios en especial, ¿no? A veces cuando se van a este tipo de lecciones, muchos acostumbran a ir directo a la exégesis, a las conclusiones, a las inferencias, y yo a veces noto que ese tipo de estudios a veces generan es controversia de parte y parte, los que se oponen, los que favorecen ciertos conceptos, y a veces uno se pregunta, o yo por lo general siempre me preguntaba, ¿dónde ha reposado la falla verdaderamente en que se sepa establecer la autoridad en la iglesia por medio de las escrituras? ¿En dónde ha radicado? Y he llegado a la conclusión de que radica en la actitud de los hombres hacia Dios y de la falta de reconocimiento y de temor que le tienen a Él. Esto genera entonces que el hombre cuestione la autoridad divina en muchas áreas.
vamos a leer un texto de Jeremías capítulo 10, versículo 23, donde este profeta hizo un reconocimiento. Dijo, conozco, Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar, el dirigir, el mandar sus pasos. Este profeta reconoció que él no era dueño de sí mismo, sino que el Señor, el Dios Todopoderoso, era quien lo gobernaba y quien debía dirigir su caminar, especialmente en los asuntos espirituales. Vienen las preguntas, ¿por qué el mundo religioso está tan dividido? ¿A qué se debe que haya tantas iglesias en el mundo hoy día? Y todo parece apuntar a la falta de cuidado con relación a la autoridad de Dios. Y es que, mis hermanos, los hombres han fallado en establecer la autoridad de Dios hacia la iglesia mayormente en dos aspectos. Primero, fallan en la actitud hacia la autoridad. Y en segundo lugar, fallan en la manera de establecerla. Y esta lección tiene como propósito ayudarnos a desarrollar la actitud correcta y a establecer de manera correcta las leyes divinas para nosotros en cada una de las congregaciones locales donde somos miembros. El fallar en tener la actitud correcta hacia la autoridad divina por lo general desemboca en la falla en establecer la manera o método correcto de establecer y de escudriñar y de hablar de la autoridad de Dios en la iglesia. Muchos surgen como predicadores y maestros de la palabra, se toman los púlpitos, pero pocos son verdaderamente fieles practicantes de una vida piadosa y consagrada. Y por eso, al no tener orden en sus vidas, fracasan a la hora de establecer la autoridad en los asuntos de moral, de espiritualidad y aún en la iglesia. Una persona, mis hermanos, que no es diligente en su consagración a Dios, que descuida tanto el estudio profundo de las Escrituras como su entrega total y se dedica a dar miradas superficiales, esa persona no es diligente en el arte de investigar y de ir a las profundidades de la palabra de Dios, porque sencillamente no goza de una buena comunión con el Creador. Esa persona no se deleita en la tarea de buscar significados de términos, palabras, frases bíblicas que merecen mucho nuestra atención, y mucho menos podrá esa persona interpretar ciertas porciones o ponerse en los zapatos de los santos hombres de Dios y de mirar las cosas inclusive desde la perspectiva divina. La apatía y la pereza por el estudio de las Escrituras sagradas es un reflejo de una falta de consagración y entrega plena a Dios. Observemos lo que Pablo dijo a Timoteo, lo que dice Jeremías capítulo 9, verso 23. Así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme. Dos cosas importantísimas, ¿no? Entenderlo, comprender su voluntad, comprender su palabra, comprender su mensaje, nosotros a través de las Escrituras, pero fracasan muchos en conocerlo, en lo personal, en lo íntimo, en la comunión íntima con Jehová. Y dice el Salmo 25, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos les da a conocer su pacto. Conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Entonces, uno como cristiano no puede mostrar apatía y pereza por el estudio de las Escrituras, pero tampoco puede uno dormirse en cuanto a la comunión con Dios, el estar constantemente en oración, constantemente rindiéndole alabanzas. Cuando estamos contentos, dice Santiago, cantemos alabanzas, hagamos oración, que llevemos una vida piadosa y consagrada. Esto es importantísimo para que un buen hombre o maestro de las Escrituras
pueda de la manera correcta establecer la autoridad en la iglesia que es dada a través de las Sagradas Escrituras. Por eso era que les decía ahorita el texto de Timoteo, el cual le estaba adelantando, segunda de Timoteo capítulo 2, verso 15. Le dijo el apóstol Pablo a Timoteo: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Noten esto, aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. Tres cosas importantes, ¿no? Con diligencia, presentarnos ante Dios aprobados. Yo considero que este aprobado tiene que ver mucho o mayormente con nuestra consagración, con nuestro carácter, con nuestra transformación en Cristo. Y después dice, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. Ahí ya tiene que ver con la forma en que escudriña la palabra del Señor. Una persona que no es consagrada, mis hermanos, como consecuencia, no mostrará el temor debido a la palabra de Dios. Y luego eso desemboca en una actitud de no querer aceptar ciertas cosas de la Biblia, ciertas cosas que la palabra del Señor le pedirá en algún momento de su vida, como aquel hombre rico que le dijo al Señor que todos los mandamientos los había cumplido, pero una sola cosa le faltaba, y eso fue lo que le costó. Hay un sinnúmero de falsas doctrinas y la mayoría se debe a intereses personales de los que interpretan las Escrituras. Un ejemplo vivo de eso, mis hermanos, es la tendencia de muchos al rechazar lo que Jesús dijo con relación al matrimonio. Cuando muchos no aceptan estas cuestiones, lo que enseña, por ejemplo, Mateo capítulo 19, he notado que se debe también a intereses personales de aquel que expone erróneamente ese tipo de enseñanzas. Hay intereses personales, tal vez porque su vida o la vida de alguien que aprecia no puede restaurarse en cuanto al matrimonio de la forma en que se quisiera o se pretende. Entonces esto conlleva a muchos a mitigar su conciencia dando interpretaciones incorrectas, indebidas, contrarias a la voluntad del Señor. ¿Radica el problema en la capacidad del intérprete? No, tiene la palabra de Dios en ese asunto. Yo considero que es sencillo y fácil. Radica más bien en el corazón del individuo. Y así muchas otras doctrinas. Podríamos hablar de los diezmos hoy día que piden, dones milagrosos, asuntos de pecado, de moralidad, asuntos de conducta cristiana, la adoración en la iglesia. El papel de la mujer en la iglesia también ha sido afectado por cuestiones de intereses personales de algunos. Entonces, hermanos, lo primero que debemos entender antes de entrar en la materia de las conclusiones, las inferencias, la interpretación, yo considero que a muchos les hace falta entender la base fundamental de todo, el temor a Dios y entender que Dios es la autoridad suprema de la creación. Si no reconocemos la magnitud, la majestuosidad de nuestro Señor y no le respetamos y le reconocemos como tal, esto va a desembocar tarde o temprano en muchos errores. Por eso, ante todos estos problemas que afronta la iglesia actualmente, es importante, hermanos, que estudiemos cuidadosamente acerca de la autoridad del Señor. ¿Qué es autoridad? Es la facultad o derecho de mandar y de gobernar. Miremos cómo es el proceso en que los hombres empiezan a desacatar la autoridad divina. Romanos capítulo 1 del 20 al 22 dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido y profesando ser sabios se hicieron necios. Aquí empieza la decadencia del ser humano cuando desconoce la majestuosidad de Dios.
cuando podemos ver su majestuosidad a través de la creación misma. Dice el verso 20 que se pueden entender por medio de las cosas hechas, y cuando el hombre empieza a cuestionar la existencia de Dios, por ejemplo, hoy día este movimiento del ateísmo está en auge, entonces el hombre empieza a desconocer también la autoridad de Dios en los asuntos espirituales. Dice el mismo pasaje en el versículo 21 que comienzan a envanecerse en sus razonamientos, a filosofar, a pensar en contra de la voluntad de Dios, y el necio corazón comienza a ser entenebrecido. Y dan apariencia de que son sabios, y el que los escucha dice que son hombres elocuentes, sabios, pero en realidad se hacen cada día más y más necios. Entonces, dice también los versos que siguen: por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza, es decir, contra las leyes de la naturaleza que Dios ha establecido. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y sigue diciendo este pasaje: estando atestados de ¿qué? De toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas y engaños, malignidades, murmuradores, detractores, y se convierten en ateos, opositores de Dios, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen, se satisfacen con los que las practican. Entonces usted podrá imaginar que si los hombres desconocen a Dios como la autoridad en los asuntos de la creación material, si desconocen que hay un creador, entonces luego pasan a desconocer su autoridad en los asuntos de la moral y la conducta humana, tal y como podemos leerlo nosotros en este texto. Lo último que faltaría, el colmo de las cosas, sería que los mismos hijos de Dios empezaran a rechazar la autoridad divina en los asuntos de espiritualidad y de la iglesia. ¿Cómo comienzan entonces, hermanos, los seres humanos a desconocer la autoridad de Dios? ¿Cómo ocurre ese proceso? Por lo general, cuando los hombres se empiezan a quejar contra Dios, es cuando están envueltos en medio de sufrimientos terribles y le buscan explicación a esos sufrimientos, y entonces solo apuntan su mirada hacia el Creador, como si Él fuera el responsable del sufrimiento humano. Ese fue el caso de Job, al cual yo me quiero referir en este momento, y quiero que miremos el proceso en la mente de Job. Respondió Job y dijo, Job capítulo 23, del 1 al 6. Hoy también hablaré con amargura, porque es más grave mi llaga que mi gemido. ¿Quién me diera el saber dónde hallar a Dios? Yo iría hasta su silla. Y noten como con la soberbia que empieza a hablar Job, dice, expondría mi causa delante de él y llenaría mi boca de argumentos. Imagínense, pensemos en la situación de Job. Tal vez él se quejaba porque se consideraba bueno y decía que no merecía el sufrimiento por el cual estaba pasando, y entonces dice que si pudiera ir hasta donde Dios y mostrarle su causa y exponerle sus argumentos, aún, miremos lo que dijo adicionalmente. Yo sabría lo que él me respondiese y entendería lo que me dijera. ¿Contendería conmigo con grandeza de fuerza? No, antes él me atendería. Job estaba convencido de que tenía los argumentos suficientes para vencer al Señor en medio de una discusión.
creía que sus argumentos eran poderosos contra Dios y que Dios atendería su llamado y que no tendría respuesta alguna contra Job. Entonces, hermanos, adicionalmente se sigue quejando Job, ¿no? Dijo en el capítulo 24, del 2 al 3, traspasan los linderos, roban los ganados y los apacienta. Hablando de los malos, algo similar a lo que le pasó al pueblo de Israel en los días de Malaquías, donde dice que los malos escaparon del juicio de Dios. Se llevan el asno de los huérfanos y toman en prenda el buey de la viuda. Desde la ciudad gimen los moribundos y claman las almas de los heridos de muerte, pero Dios no atiende su oración. O sea, el reclamo de Job es que a los malos, como que Dios los favorece, y a él y a los buenos, como que Dios no les presta atención. Pensaba Job que ese era un poderoso argumento. Pensaba Job que Dios se iba a quedar callado ante esas palabras y que si llegara a hablar no tendría cómo responderle porque le hallaría la razón y algo haría con relación a su condición. Pero ¿qué respondió el Señor? Porque aquí Job está cuestionando la autoridad divina. Aquí Job está cuestionando el por qué Dios permite el sufrimiento. Y este es un claro ejemplo de cómo es el proceso de un individuo que comienza a cuestionar a Dios y que de no corregirse, al final desemboca en un desvío total hacia la autoridad. Dios, en respuesta, le habló de su grandeza, de su poder y su autoridad en la creación. Lo mismo que leemos en Romanos, que Dios es el autor de la creación material y que las cosas creadas hablan por sí mismas acerca de que hay un creador, pero que los hombres se envanecieron en sus razonamientos y no le reconocieron como a Dios, y entonces después empieza la decadencia moral y espiritual y empiezan los hombres a practicar un sinnúmero de pecados en los que cada día más y más se hunden hasta llegar al colmo de tener una mente reprobada. Aquí Job estaba empezando a tomar esa ruta, pero Dios contestó hablándole de su grandeza. Así que mis hermanos, cuando se cuestiona la autoridad divina, basta con tan solo mirar la grandeza de Dios en la creación y ver que no somos absolutamente nada delante de Él. Dios, en el versículo capítulo 38 del 1 al 6 le responde. Entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo: ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos. Yo te preguntaré y tú me contestarás. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes, o quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Preguntas imposibles de contestar para el ser humano, aún hasta el son de hoy, ¿no? Verso 8. ¿Quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba saliéndose de su seno? Cuando puse yo nubes por vestidura suya y por su faja oscuridad, y establecí sobre él mi decreto. Algunas versiones dicen límites. Dice ahí, le puse puertas y cerrojo. ¿Sabían ustedes, mis hermanos, que los mares tienen sus límites? Tienen sus fronteras, por decirlo de cierta manera. Cuando uno contempla eso, uno queda asombrado, uno queda realmente impactado de ver la majestuosidad del Señor, y más sobre todo de que esas cosas, esas evidencias le dan poder a la palabra del Señor, porque se confirma que lo que dice la Escritura aquí en Job es totalmente cierto. Y dice el verso 11, y dije, hasta aquí llegarás a los mares, no pasarás adelante, ahí parará el orgullo de tus olas. Yo quise compartirles a ustedes, hermanos, algunas imágenes impresionantes que prueban lo que se dice en estos textos.
Por ejemplo, noten la diferencia, hermanos, entre el mar Caribe y el océano Atlántico. Es una clara indicación a lo que dice Job, de que los mares tienen sus límites, sus puertas, sus cerrojos, no traspasan de cierta zona aún con otros mares, ¿no? Impresionante. Tenemos otra imagen aquí, el Golfo de Alaska, y ustedes pueden ver claramente en la imagen los límites. Hay hasta videos acerca de esto. Hace poco los vi y quise compartirles a ustedes. Es algo impresionante, la majestuosidad de nuestro Creador, y esto nos debe conllevar a nosotros a humillarnos delante de Él, a reconocer su grandeza y a darle mérito a las Escrituras como palabra fiel e inspirada, palabra de Dios verdaderamente que no miente. Observemos otro texto donde le pregunta a Job, ¿has entrado tú hasta las fuentes del mar y has andado escudriñando el abismo? Cuando dice las fuentes del mar, hay versiones que dicen los ríos del mar, indicando este texto que debajo del mar hay ríos. Solo hasta hace poco se vino a descubrir eso realmente con la tecnología. Río en el mar, península de Yucatán. Estos son fotografías reales, ¿no? Donde se ve claramente un hombre sumergido en el mar, buceando, y debajo de él un río dentro del mar, tal y como lo dice el libro de Job. Esta otra foto es curiosa, el hombre se la toma como si estuviera pescando en el río, pero él mismo está sumergido en el mar. Entonces, esto, como les digo, mis hermanos, expone la majestuosidad del Señor. Observemos otro texto también curioso, ¿no? ¿Has entrado tú hasta las fuentes del mar y has andado escudriñando el abismo? ¿Te han sido descubiertas las puertas de la muerte y has visto las puertas de la sombra de la muerte? El misterio más grande del ser humano es ¿qué pasa después de la muerte? Bueno, ese misterio lo resolvió Jesús cuando nos habló primeramente de lo que sucede después en Lucas capítulo 16, y también él mismo cuando resucitó entre los muertos y dijo, yo soy la resurrección y la vida. Esto, mis hermanos, es de temer. Esto, mis hermanos, es de guardarle a él un temor reverente, un respeto inmenso hacia su autoridad, sobre todo cuando nos plantea preguntas como las que le hizo a Job, de cosas desconocidas, absolutamente desconocidas para el ser humano. Sigamos avanzando. Le dice irónicamente Dios a Job, tú lo sabes, pues entonces ya habías nacido y es grande el número de tus días. Observen este versículo 22. ¿Has entrado tú en los tesoros de la nieve o has visto los tesoros del granizo? Esta a mí me impresiona bastante. Dios le está diciendo a Job que la nieve o el granizo tienen tesoros, tienen secretos, cosas que el hombre no ha visto. Pues hasta hace poco, gracias al microscopio, ¿no? Aquí hay una página de la BBC, las curiosas formas de los copos de nieve, figuras geométricas con medidas exactas. Observemos, esto ustedes lo pueden investigar por internet, hermanos, y encontrar varias páginas donde confirman todas estas evidencias, pero esto nos conlleva a una sola idea, a un solo pensamiento. Dios es inmensamente grande y nosotros no somos absolutamente nadie para cuestionar su autoridad. Ya el hombre ha logrado estudiar algunas y hasta las clasifica, ¿no? Porque tienen medidas geométricas idénticas, semejantes, exactas, y esto es algo impresionante. Job 38, del 31 al 33. Podrás tú atar los lazos, noten este lenguaje, los lazos de las Pléyades, o desatarás las ligaduras de Orión. Sacarás tú a su tiempo las constelaciones de los cielos, o guiarás a la Osa Mayor con sus hijos. Está hablando de las órbitas de los planetas y de los cuerpos celestes, cosa que el hombre hasta hace poco está descubriendo, está estudiando, y sabe, por ejemplo, que la Tierra tiene fijo una medida establecida, calculable matemáticamente,
Y esto expone que hubo un arquitecto que hizo todas estas cosas. Esto no es producto de la casualidad. Yo no creo que la casualidad dé variables matemáticas exactas, ¿no? ¿Podrás tú atar los lazos de las Pléyades? Bueno, sigamos. ¿Supiste tú las ordenanzas de los cielos? Ordenanzas, leyes, porque los cielos, los cuerpos celestes, todo tiene su ley, tienen sus leyes establecidas, sus parámetros, y toda la creación está sujeta a la autoridad del que la sujetó, del que la hizo. ¿Dispondrás tú de su potestad en la tierra? ¿De qué está hablando Dios ahí? Pues las leyes de astrofísica que el hombre hasta hace poco ha venido descubriendo. Porque esas leyes no es que el hombre se las inventó, las descubrió, que es algo diferente, porque ellas han estado ahí por mucho tiempo, ¿no? Gracias a esas leyes de astrofísica es que el hombre ha podido diseñar satélites y otro tipo de tecnologías. Pero, y lo curioso, mis hermanos, es que cuando el hombre empieza a hacer estos aparatos y los pone en el espacio, se siente grande, enorme y cuestiona la existencia de Dios cuando descubre unas leyes que él estableció desde el día de la creación. Esto es irónico, pero eso muestra lo necio que es el ser humano. La pregunta crucial. Yo he visto debates, argumentaciones de una hacia otra parte, pero déjenme decirles que esta pregunta que le hace el Señor a Job es impresionante. El mejor argumento que yo pueda haber visto en mi vida. De esos que uno dice, tremendo, tremendo, no hay forma. Porque Job se presentó ante Dios para cuestionarlo y decía que sus argumentos, o sea, su sabiduría, su intelecto, podían llegar a dejar a Dios callado, silenciado. Pero vea lo que le pregunta a Dios a Job. ¿Quién puso la sabiduría en el corazón? ¿O quién dio al espíritu inteligencia? Es una manera de decir, tú vienes a enfrentarte a mí con tu inteligencia y resulta que tu inteligencia yo te la di. O sea, tú te vas a enfrentar a mí con algo que yo te di. Es eso lo que tienes contra mí. ¿Quién puso sabiduría en el corazón? ¿O quién le dio al espíritu inteligencia? Dice, además respondió Jehová a Job y dijo, ¿es sabiduría contender con el omnipotente? El que disputa con Dios, que responda esto. ¿Cómo se atrevió? No pensó. ¿Cómo no pudo pensar? Es que Job es producto de la casualidad, ¿no? Dios lo creó. El origen está en Dios, el origen de toda la raza humana. Y pretendía con su inteligencia, porque se sintió en un momento lo suficientemente sabio como para contender con Dios, y se le olvidó pues que tiene esa inteligencia gracias a que el Señor se la dio. Entonces respondió Job a Jehová y dijo, he aquí que yo soy vil. Esto es lo que todos nosotros siempre debemos tener en mente, hermanos, y este es el carácter del corazón que Dios espera de nosotros. Antes de hablar de autoridad divina, antes de entrar en la investigación exegética de los asuntos de autoridad, de lo que se puede, no se puede hacer en la iglesia, el hombre tiene que reconocer que delante de Dios es vil. ¿Qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca. Y respondió Jehová a Job desde el torbellino y dijo, cíñete ahora como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me responderás. ¿Invalidarás también mi juicio? Ahora, lo que les decía, el hombre comienza a negar la existencia de Dios, el hombre comienza a desconocer que Él es el autor de la creación material, entonces el siguiente paso es desconocer que Él también tiene una ley moral, una ley espiritual, y que la manifiesta o la da a conocer a través de las Sagradas Escrituras. Entonces el siguiente paso de los hombres es que se envanecen en sus razonamientos y comienzan a cuestionar los juicios de Dios. Y eso es lo que le pregunta aquí Dios a Job. ¿Vas a invalidar tú también mi juicio? ¿Me condenarás a mí?
para justificarte tú? Le habló de las leyes morales y espirituales que puso en el hombre. La respuesta es obvia. Si no podemos cambiar nosotros la órbita de un satélite natural, de un planeta, no podemos hacer nada al respecto, no podemos cambiar las leyes de la naturaleza, es imposible. ¿Cuánto más podremos cambiar nosotros la ley moral de Dios, la ley espiritual, sus juicios, sus estatutos? Jamás. Consideremos esto siempre antes de entrar en los asuntos de autoridad. Esto, hermanos, acabaría con muchos problemas en la iglesia. A la hora de decirse o a la hora de leerse, escrito está, así está escrito. ¿Por qué discutirlo? Dios lo dijo. Que la mujer no puede predicar en la congregación. Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Pare de contar. ¿Qué vamos a discutir? ¿Qué vamos a hablar al respecto acerca de la autoridad moral, espiritual en estos asuntos? Lo mismo aplica al matrimonio y a otras leyes del Señor. He aquí ahora Behemoth. Le habla de una de las majestuosas creaciones de Dios en la naturaleza. Behemoth, el cual hice como a ti, hierba come como buey. Aquí lo describe. He aquí ahora que su fuerza está en sus lomos y su vigor en los músculos de su vientre. Su cola mueve como un cedro y los nervios de sus muslos están entretejidos. Sus huesos son fuertes como bronce y sus miembros como barras de hierro. Él es el principio de los caminos de Dios, es decir, uno de los primeros animales que Dios hizo. ¿Qué será el Behemoth? Muchos todavía investigan en la arqueología, algunos o la mayoría han llegado a la conclusión de que se trata de un dinosaurio, probablemente un brontosaurio, ¿no? Que comparado con el hombre sería impresionante. Y el hombre niega esto y cree que nos separan millones y millones de años en su entendimiento envanecido, entenebrecido. Job 42, del 1 al 6. Respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puedes. Cuando Job ve la majestuosidad de Dios en la obra de la creación, hace una confesión. Yo conozco que todo lo puedes, que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. Esta debe ser la actitud siempre de todo cristiano. Te preguntaré, Señor, en mis oraciones, en mis reflexiones, y tú me enseñarás a través de tu palabra. Y lo que tú digas, esa es la ley de mi vida. No puedo traspasar la palabra de Jehová para hacer cosa chica o grande. De a oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y es que es muy diferente cuando nos acercamos a las escrituras con el intelecto humano. Entonces, nos volvemos doctos y eruditos, pero cuando nuestros ojos lo contemplan desde el ser interior con el espíritu, empieza una verdadera consagración. Empieza en verdad la vida piadosa con el Señor, empieza verdaderamente una relación personal, una íntima comunión con el Señor que a muchos les ha costado alcanzar. Por tanto, me aborrezco, dice el verso 6, y me arrepiento en polvo y ceniza. Impresionante esto acerca de la autoridad divina, la autoridad de Dios en todos los asuntos de la creación y aún en la iglesia. Finalmente Job comprendió su pecado, se arrepintió reconociendo que Dios también da leyes al hombre, no solamente en la naturaleza, sino leyes morales las cuales debemos obedecer. Y si consideramos esto, hermanos, se resuelven muchos problemas en la iglesia, porque es que nos acercamos a la escritura con una vista teológica, intelecto humano, sin ese temor y esa reverencia que debe haber en el corazón de todo hombre a la hora de estudiar ese libro sagrado.
Los judíos mismos nos muestran un ejemplo. Cuando ellos transcribían de un manuscrito a otro, eso eran con unas reglas y unos parámetros impresionantes. Y para escribir el nombre sagrado, las consonantes, primero se lavaban las manos, invocaban no sé qué cosas y podían escribirlo. Y si se equivocaban, botaban ese manuscrito. Era una cosa impresionante, un temor reverente que muy pocos hoy poseen lastimosamente. Y por eso después se paran a enseñar en una congregación y fracasan en establecer la autoridad divina en la iglesia. Hablemos ahorita, sí, ya vimos lo necesario, lo esencial para acercarnos a estudiar acerca de la autoridad en la iglesia. Ahorita sí hablemos, no abordaremos muchas cosas, esto será breve, pero vamos a abordar este punto en particular. Colosenses capítulo 1 del 16 al 18 vuelve y nos recuerda lo mismo, nos resume. Dios es el creador de todas las cosas, el autor de la creación material, física, visible e invisible también, ¿no? Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, principados, potestades, todo fue creado por medio de él y para él, y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. ¿Con qué fin? ¿A qué nos quiere llevar el Señor para recordarnos esto? Para decirnos en el verso 18, él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es la autoridad en la iglesia. Nosotros no. Nosotros solamente somos sus siervos, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Las iglesias tienen divisiones y diferencias una de las otras, mayormente por causa que al hombre le cuesta permitir que ella sea gobernada absolutamente por aquel que es su máxima autoridad, Jesucristo. Y Pablo, al referirse a ello, tuvo el cuidado de resaltar el hecho de que todo lo que la iglesia pretenda hacer, sea de palabra o de hecho, tiene que considerar siempre su autoridad. Pero ¿cómo podríamos considerar la autoridad divina si no se desprende desde un corazón piadoso, irreverente y temeroso de Dios? Dice, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Y luego agregó, todo lo que hacéis, ¿en dónde? Bueno, el contexto inmediato habla de la iglesia, ¿no? Todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, concluye el apóstol, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él. Esta frase, en el nombre de, ha sido muy mal interpretada, muy mal entendida y se han generado controversias también. Algunos discuten si aquella persona que va a ser bautizada, ¿qué se debe pronunciar? ¿Se debe pronunciar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? ¿O me deben pronunciar yo te bautizo en el nombre del Señor Jesús? Cuando se hacen esas preguntas, se parte de una premisa y es que no se entiende el significado de ese término. En el nombre de, ¿qué significa? En griego sería en onomati. Según el léxico de Taller, es hacer una cosa por el mandamiento o autoridad de alguien. No es invocar. No es decir, hago esto así y invoco a un personaje, no. Hechos capítulo 19 nos deja más que claro que no se trata de una invocación. Allá habían unos 7 exorcistas ambulantes que estaban echando demonios, invocando a Jesús, el que predica Pablo, y de nada les sirvió. No es una invocación. Se trata de hacer algo según lo haya mandado el Señor, según lo haya autorizado el Señor a través de su palabra. Se trata de hacer eso. Bautizar en el nombre de alguien es hacerlo como Él lo mandó, indiferentemente de lo que se pronuncie. Pero si no entendemos esto de la autoridad divina, entonces los hombres están destinados a las divisiones y a los fracasos. La raíz de onomati es nomos, que significa ley o autoridad. Así que cuando Jesús dijo,
hacerlo todo en el nombre de, significó hacer todas las cosas según la autoridad de Cristo, según la autoridad divina, porque Él es la cabeza del cuerpo y todo en su cuerpo se hace según su autoridad. Esto es lo que debemos entender, esto es lo que necesitamos nosotros saber, que todo lo que hagamos en la iglesia debe ser según su autoridad. Hay un término, ya para culminar, en Mateo capítulo 7, que dice hacedores de maldad. Cuando uno lo lee, uno cree generalmente que se trata de aquellos hombres que hacen lo malo, pecado, robar, asesinar. Pero miremos a qué se refirió el Señor. Mateo 7, del 21 al 23. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace. Enfatizo eso porque Jesús comenzó hablando de lo que se debe hacer, y es la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? En tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. ¿Se trata de eso de una invocación? ¿Se trata de eso de un mantra o una frase clave para invocar, para decir? No. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Pero qué significa hacedores de maldad? Bueno, déjenme explicarles ya para culminar. Hacedores de maldad en el griego es ergasomenoi ton anomian, pero nos interesa esta última frase, anomian. Obradores de, y anomian significa sin autoridad, sin ley. La A, los que de pronto están familiarizados un poco con el griego, saben que al principio de una palabra indica sin, como ateo, o sea, sin Dios, ateo. A, nomos, sin ley, sin autoridad. Así que mis hermanos, estos hombres se condenaron o se condenarán en aquel día porque fueron los que obraron sin autoridad. Y cuando se obra sin autoridad, no solamente es o sucede porque nosotros no interpretemos bien, no entendamos bien ciertos puntos de la Escritura, sino que en su mayor rango se debe, yo lo considero así, a la falta de temor reverente hacia la majestuosidad de Dios. Si tuviéramos ese temor, tendríamos miedo, temor de ir a tergiversar su palabra, y entonces esto motiva al espíritu, motiva a las almas a tener mucho cuidado a la hora de leer las Sagradas Escrituras y a acercarse a ellas con mucha reverencia, con mucha diligencia, a escudriñar letra por letra, una tilde, un poquito allí, un poquito allá, dijo el profeta. Todas estas cosas es importante digerirlas bien, asimilarlas bien, investigarlas bien, pero para eso se necesita no mucho intelecto, porque el Señor quiere que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de su voluntad, y yo no creo pues que si es este el deseo de Él, pues no la ponga muy difícil, ¿no? Debe ser más bien relativamente fácil, requiere trabajo y esfuerzo, pero ahí radica el problema de que muchos no son diligentes, y cuando lo son, entonces ponen en primer lugar sus intereses personales por encima de su autoridad. ¿Por qué entonces tantas iglesias? Ya como para concluir, la respuesta es que no saben qué es autoridad o fallan en tener la actitud correcta hacia la autoridad divina, y eso da como resultado el fallar en la manera correcta de establecer esa autoridad y por ende el surgimiento de muchas iglesias, todas y cada una con su propio dogma, su propia doctrina y sus prácticas particulares. También juegan un papel importante los intereses personales debidos al pecado que todavía hay en muchos. Eso juega un papel muy importante, pues por falta de temor a Dios vacilan en establecer la autoridad divina de la manera correcta. Debemos reconocer, hermanos, que así como Dios es la máxima autoridad en la creación material, que fue
Él quien puso leyes al cielo, a la tierra, a la naturaleza, al universo, pues entonces también ha puesto leyes en los asuntos de conducta, moralidad y de paso estableció leyes en la iglesia porque Él es su cabeza. Respecto a la iglesia, vimos que no es suficiente con creer e innovar e invocar a nuestro Señor. Él quiere que hagamos la voluntad del Padre, no que pretendamos o creamos ilusoriamente que la estamos haciendo, como aquellos hombres que en el día final creyeron que habían hecho todo en el nombre de Cristo, pero, oh vaya sorpresa que se llevarán en aquel día, obradores, los que obran sin autoridad. Espero que esta lección sea un buen repaso acerca de la autoridad, pero el enfoque que quise darle no fue tanto la exégesis, eso lo dejé para el final, sino el temor reverente que debemos tener hacia la majestuosidad de Dios. Cuando se falla en sentir eso, en tenerlo en nuestro corazón, pues entonces se va a fallar en un resto de cosas, mis hermanos. Que el Señor les bendiga. Gracias por la atención que me prestaron acerca de esta lección. Hermano Pablo. Gracias a usted, hermano, por la lección que nos acaba de dar de la autoridad que es de parte del Señor Jesucristo y de parte de Dios. Entonces vamos a nuestro hermano Monroy, que nos va a dirigir en oración. Mira a ver, hermanito, ya. Bueno, entonces con todo respeto, vamos a darle la gloria y honra a Dios a través de la manera que Él nos permite dirigirnos a Él, a través de la oración y a veces nosotros somos muy hasta olímpicos para orar, como no oramos con tanta emoción y cuestionamos las emociones porque a veces nos superactuamos, a veces no somos consecuentes con nuestro actuar, entonces se ve muy ridículo a veces orar con tanta majestuosidad cuando nuestra vida es un fiasco. Pero no, Dios merece toda reverencia y todo respeto. Amado Dios y Padre de la gloria, cuán grande eres, qué precioso es poder sondear lo que tus secretos, tu grandeza, que nos permitas dar esos pincelazos para poder medio entender lo que tiene que ver la vida, la muerte, lo que tiene que ver la física, la astrofísica, el cosmos, lo poco que somos, lo necio que somos. Señor, cuánta paciencia, cuánta misericordia. No entendemos. A veces los hombres cuestionan, me da horror ver a los hombres cuestionando y diciendo cosas graves como que la muerte de Cristo fue un fracaso, fue el fracaso de Dios. No entender, no comprender que ese era el propósito, que esa es la verdad, la grandeza. Se requería de ese sacrificio santo, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Señor, y tantas veces que hay personas que dicen, yo me cuestiono con Dios, yo le pregunto a Dios, qué tan igualados somos, Señor, qué peligro, qué error tan grande, Señor. Perdónanos por favor, y nos humillamos ante usted, Padre, nos humillamos porque tenemos que tener la actitud de Lázaro, que no era un pobre que hace parte del proletariado, sino era un hombre que estaba en lo más bajo, estaba tan bajo que no le importaba nada que lo pisotearan, Señor. Esa es la actitud que nosotros debemos de tener ante usted y no ponernos a preguntar por qué esto, ni por qué tal cosa. No. Tenemos es con reverencia ser cuidadosos, ser actores inspiradores para que otras personas puedan también llegar a tus pies, llegar a la majestuosidad de tu grandeza, llevando todo conocimiento a la estatura de Cristo, mostrándonos como ejemplo. Permítanos, Señor, que esto no se quede en palabras. Permítanos, Señor, que esto lo llevemos a cabo. Permítanos, danos a nosotros, Señor, esa oportunidad de que tú también nos digas, ese, como le dijiste a nuestro Señor, ese es mi Hijo amado en quien tengo complacencia.
que te sientas orgulloso de que valió la pena que la palabra nos haya acogido. Gracias una vez más por este grupo. Gracias por la sapiencia de nuestros hermanos. Gracias por la enseñanza de mi hermano Centeno. Hay que tener respeto, Señor, por tu palabra. Gracias por el esfuerzo. Gracias por tus hombres y mujeres que nos han dejado legado de conocimiento, de ejemplo, de entrega, de servicio. Gracias y mil gracias, Señor. Gracias por este día. Gracias por este bichito que nos ha permitido tener esta oportunidad de darnos este banquete, estos banquetes, este caviar, estos manjares espirituales. En Cristo Jesús te adoramos, te glorificamos y te respetamos. Amén y amén. Amén. Gracias, hermano Alfonso Monroy. Y gracias al hermano Germán por darnos esta lección tan importante sobre la autoridad de Dios. Y muchos, la verdad, no hacemos la autoridad del Señor porque creemos en nuestras propias letras, en nuestro propio filosofar de la palabra. Y no hay que filosofar en la palabra, hay que hacer lo que el Señor manda. Escuché a unos hermanos una vez diciendo, no, es que el Señor dice, la palabra dice que 7 veces debo perdonar a mi hermano, y el Señor dijo, no, sino 70 veces 7. Y un hermano filosofaba, no, eso no es literal. Eso no es literal, hay que entender el contexto, eso no es así como dijo el Señor. Pero si el Señor dijo 7 veces, no se dijo 70, sino hasta 70. Entonces, ¿dónde están? Entonces filosofean, pasan por encima de la autoridad de la palabra. Escuchemos a nuestros hermanos que nos tienen que decir o comentar acerca de esto. A ver, hermanita Luisa. Luisa. Venga, quito el silencio, les doy silencio. Ya, pueden abrir los micrófonos. Gracias por la lección, hermano Germán. Excelente exposición. No hay comentarios.